Estamos en Tula, en el año 977 después de Cristo. Es una ciudad-templo en el altiplano mexicano. En la ciudad gobierna un rey, que también es sacerdote y que también es un dios. Se llama Quetzalcóatl y dicen los textos antiguos que es tan puro que prácticamente no tiene cuerpo. Pero una noche entra al palacio su hermano con algo envuelto en tela. Su nombre es Tezcatlipoca, y eso que esconde envuelto va a romper todo. No solo para Quetzalcóatl, eso va a ponerlo todo patas arriba. Tezcatlipoca mira a Quetzalcóatl y le dice solo 4 palabras. Vengo a hacerte ver tu cuerpo. Bien, primero, ¿quién era Quetzalcóatl? Este no era un dios cualquiera del panteón náhuatl. Era el rey sacerdote de Tula, capital tolteca, durante una edad considerada de oro por los propios mesoamericanos. Le atribuyen haber traído el calendario, la escritura, la medición del tiempo, el cultivo del maíz refinado, la talla del jade, el arte de tejer las plumas del quetzal y del colibrí. Es decir, un montón de cosas, pero que se resumen en una sola palabra: la civilización. Además, Quetzalcóatl prohibió los sacrificios humanos en Tula. Mientras casi todas las culturas mesoamericanas ofrecían sangre a sus dioses, este dios dijo que sus ofrendas serían flores, mariposas y jade tallado. Realmente era el dios bueno absoluto, en un mundo donde casi ningún dios era bueno ni malo, eran dioses y estaban fuera de la moral. De hecho, su nacimiento mismo fue puro en extremo. Algunas versiones cuentan que su madre lo concibió tras tragarse una pieza de jade verde. Otras que quedó embarazada al guardarse una pluma blanca en el seno mientras barría el templo. Esto te suena seguro, porque es el mito de la concepción virginal que está en todas las mitologías y en muchas religiones. Y para borrar toda duda de la pureza de Quetzalcóatl, los textos antiguos, los anales de Cuautitlán, sobre todo, dicen que Quetzalcóatl era tan puro que prácticamente carecía de cuerpo material. Bien, ahora vamos al hermano. Tezcatlipoca significa literalmente espejo humeante. Tezcatl, espejo. Poctli, humo. El dios del espejo del que sale humo. El nombre ya nos dice mucho. Su atributo principal era un espejo de obsidiana, que es una piedra negra y brillante de origen volcánico, que en Mesoamérica se usaba para la adivinación. Los chamanes nahuas miraban dentro de un espejo de obsidiana pulida para ver el destino de las personas, las enfermedades ocultas y esas verdades que no se quieren decir. Era un instrumento ritual para ver más allá. Tezcatlipoca además era el dios de la noche, del cielo estrellado y del jaguar negro. Su nahual, su forma animal, era ese jaguar negro, que es un depredador que ve en la oscuridad. Bernardino de Sahagún, el fraile franciscano que recogió las tradiciones nahuas en el siglo XVI, llegó a registrar 360 nombres distintos con los que se le invocaba, un nombre por cada grado del círculo cósmico. Y escribió el fraile Sahagún: andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Él es el único que entendía acerca del regimiento del mundo. Pero Tezcatlipoca no es el malo del mito. Sahagún lo presenta como Dios omnipresente, que trae tanto desgracias como riquezas, tanto enfermedades como curaciones. Es totalmente ambiguo, porque es total. Así que no pienses en el concepto del demonio cristiano. Eso es leer el mito con ojos europeos. Y este dios es más complejo e interesante. Bien, ya tenemos a los 2 dioses hermanos situados. Ahora volvamos al palacio de Tula.
Allí 3 dioses se reúnen para conspirar contra Quetzalcóatl: Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y un tercero llamado Tlacahuepan, que en realidad es otro nombre del propio Tezcatlipoca. Y dicen, literal: hagamos pulque, se lo daremos a beber para hacerle perder el tino y que ya no haga penitencia. Vamos, lo de siempre, los dioses oscuros conspiran para corromper al dios puro. Pero entonces Tezcatlipoca pronuncia una frase rarísima: yo digo que vayamos a darle su cuerpo. Darle su cuerpo. No despojarle de algo. No. Darle algo que hemos visto que no tenía porque era pureza personificada. Entonces Tezcatlipoca envuelve el espejo de obsidiana en tela, sube al palacio, pide audiencia con el rey dios y al entrar le dice: Quetzalcóatl, yo te saludo y vengo a hacerte ver tu cuerpo. Quetzalcóatl, perplejo, como quien oye algo absolutamente nuevo e inconcebible, pregunta: ¿qué es eso de mi cuerpo? Tezcatlipoca desenvuelve entonces el espejo, lo coloca ante su rostro y pronuncia 3 palabras que concentran toda la psicología y la filosofía de la historia de la humanidad: mírate y conócete. Quetzalcóatl mira, y por primera vez en su existencia divina ve un rostro. Pero no se ve hermoso, ni luminoso, ni puro. Lo describen los textos. Se ve viejo, ojeroso y con la carne hundida. Se horroriza, claro. Se cubre la cara y pide una máscara. Según algunas versiones, desde ese momento el dios bueno y puro ya no se quitó jamás la máscara. Pero no contentos, los dioses conspiradores le ofrecen pulque. Quetzalcóatl, muy perturbado por lo que ha visto, lo bebe hasta que se emborracha, totalmente embriagado. Entonces llama a su hermana, Quetzalpétatl, que era sacerdotisa, y yace con ella. Comete incesto y profana todo lo sagrado en una sola noche. Los anales de Cuautitlán, escritos por nahuas, dicen algo muy interesante. A Quetzalcóatl se le fue el corazón y le da vueltas. En el pensamiento nahua, el corazón es el órgano de la conciencia y de la voluntad, no es la mente. Perder el corazón es exactamente perder el sí mismo. ¿Te das cuenta? Dicen que Quetzalcóatl ya no es Quetzalcóatl. Bien, al amanecer despierta, recuerda y llora amargamente. ¿Qué crees que Tezcatlipoca acaba de hacer? ¿Destruir al dios bueno para siempre? ¿O en realidad le acaba de hacer el regalo más oscuro, pero más necesario que un dios perfecto podría recibir? Recuerda que Tezcatlipoca no es el villano del mito, es el espejo de Quetzalcóatl. Bien, sigamos. Quetzalcóatl, avergonzado, se va de Tula. Camina hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Lo acompañan algunos discípulos y unos enanos sirvientes. Por el camino llora, ayuna, hace penitencia. Este viaje no es solo geográfico, es un viaje por el inframundo, una catábasis encubierta. El rey Sol que se hunde para morir. Atraviesa montañas, llanos, ríos, y en cada lugar deja una marca o una piedra, como si estuviera grabando la memoria de su propio fracaso. En un punto del camino vuelve a embriagarse y vuelve a caer. Vamos, que lejos de redimirse, la caída se profundiza más con la fuga. Por fin llega a la costa del Golfo de México, a Trilán Tlapalán, que en náhuatl significa lugar del negro y el rojo. El negro de la obsidiana de Tezcatlipoca y el rojo del amanecer que está a punto de alcanzar.
negro y rojo, sombra y aurora. Allí, en la orilla del mar, Quetzalcóatl construye una pira. Se viste con sus mejores plumas, sus máscaras, sus joyas de jade, y se prende fuego. Los anales de Cuautitlán dicen que mientras Quetzalcóatl ardía, su corazón se desprendió del cuerpo en llamas y subió al cielo. 8 días después, apareció una luz nueva en el horizonte oriental, antes de la salida del sol. Esa luz era Venus, el planeta Venus. Y desde aquel momento, dicen los nahuas, Quetzalcóatl es señor de la casa del alba, la estrella de la mañana, la luz que sale antes que el sol cada amanecer en el cielo de oriente. Lo interesante es que el planeta Venus tiene un ciclo sinódico de 584 días dividido en 4 fases. Estrella de la mañana, ausencia. Lucero del atardecer, ausencia. Y vuelta a empezar. Y los anales describen el mito de Quetzalcóatl exactamente en 4 fases. La gloria en Tula, la caída por el espejo, el exilio hacia el oriente, la inmolación y el renacer como estrella. 4 fases míticas que equivalen a 4 fases astronómicas precisas. El mito aquí es asombrosamente un calendario. Pero pasemos a la lectura psicológica profunda. Carl Gustav Jung escribió en uno de sus libros tardíos, Aion, que en realidad la sombra es el más accesible de los arquetipos del inconsciente, lo más fácil de experimentar, porque la sombra es el ego mismo, visto desde su otro lado. Es lo que el yo ha reprimido o nunca se ha atrevido a integrar. Tezcatlipoca, según Jung, es la sombra de Quetzalcóatl. El espejo representa ese punto de la confrontación con la sombra, y la caída es la integración violenta y necesaria de lo que ese yo puro y luminoso, tanto que no tiene cuerpo, había mantenido fuera. Los nahuas hicieron algo que es Jung 100%, es decir, comprendieron que la pureza absoluta es incompletitud absoluta, que el Dios solo bueno y sin cuerpo no estaba entero, estaba a medias en su perfección, y que Tezcatlipoca, al darle el cuerpo, al enseñarle el cuerpo, le hizo el regalo más oscuro, pero más justo que podía hacerle, la individualidad completa y quizá la condición humana. La inmolación final no es un castigo, sino la integración final. Es lo que Jung llamó el sí mismo total, la unión consciente de la luz y sombra en un centro nuevo. Y ese ascenso como Venus, como estrella del alba, es el símbolo astronómico exacto de esa integración. La luz que sale antes que el sol, porque ya no es el sol, es algo distinto, algo que tiene que ver con la noche y el día a la vez. Si eres un poco observador, te darás cuenta que Lucifer, en la tradición cristiana, es también un portador de luz que cae, y es el lucero del alba. Pero el cristianismo cerró este arquetipo ahí, y su mito termina con un Lucifer que cae para siempre. Cristo, en cambio, asciende, pero no cae. El dogma cristiano necesitaba un Dios que sea tentado y no ceda. Quetzalcóatl cae y vuelve a subir, es tentado, y sí cede, y aún así asciende. Si has visto el vídeo anterior, recordarás a Orfeo mirando atrás a Eurídice y perdiéndola para siempre. Te lo dejo el vídeo al final. Quetzalcóatl también mira, pero a sí mismo, y se pierde a sí mismo. Esto de la individuación tiene muchos espejos. La idea, que es el corazón de todo esto, es que el Dios bueno tiene que ver su sombra y caer para volverse entero. La pureza sin una parte es ingenua. La verdadera divinidad absoluta, que renace como estrella nueva sobre el horizonte, ha pasado por el espejo de obsidiana, la embriaguez, la vergüenza y el sacrificio.
¿Hay algún espejo que nunca te has atrevido a mirar? En cualquier caso, recuerda que esa estrella del alba sigue saliendo cada mañana, antes que el sol. Si vives en el hemisferio norte y te asomas por la ventana antes del amanecer, vas a verla. Es Venus para los griegos. Para los nahuas, el dios que cayó y volvió. El dios que se atrevió a mirar el espejo oscuro. Se dio y por eso brilla. Gracias.